Bienvenidos a Dos Capricornios y un libro. Yo soy Luisa. Y yo soy Sergio. Y bueno, en este video vamos a presentar unas entrevistas que hemos realizado en la Feria de Editoriales Peruanas en la tercera edición nacional que se desarrolló el 5 de abril del 2025. Se trataba de la presentación del libro de Patricia de Sousa, Ecofeminismo decolonial y Crisis del Patriarcado. Y iban a ser tres los ponentes, era Rocío Silva Santisteban, Carla Sagástegui y la tercera era Karen Bernedo, ¿no? Entonces quisimos grabar con las tres, sin embargo, bueno, no se pudo por cuestiones de tiempo con las tres, pero sí pudimos grabar con Rocío Silva y con Carla Sagástegui. Y bueno, nos hablan sobre justamente, nos explican un poco sobre el ecofeminismo, el patriarcado, cómo se ve un poco esos temas en la actualidad, ¿no? Y qué tan actual es la obra de Patricia de Sousa también, porque es un libro que salió publicado en el 2018, entonces tampoco es tan antiguo, ¿no? Y bueno, esperamos que les guste el video. Aquí se los dejamos. Chucho. Bienvenidos a Dos Capricornios y un libro, y hoy estamos con la profesora Carla Sagástegui, acá estamos con la profesora Rocío Silva Santisteban, y bueno, acaba de terminar una charla sobre la Patricia de Sousa y su libro Ecofeminismo y la crisis del patriarcado. Y bueno, entonces quisiera comenzar quizás la mini entrevista con esta pregunta sobre cuál sería quizás la relevancia o la importancia de escritoras y de la obra, por ejemplo, de escritoras justamente como Patricia de Sousa en la actualidad. Bueno, Patricia de Sousa y otras narradoras peruanas me parece que están abriendo y abrieron en los años 90 un paso bastante importante para las generaciones nuevas, ¿no? Y Patricia especialmente tiene un estilo de literatura muy especial, ¿no? Muy francés, muy de un lenguaje muy melancólico, de un lenguaje muy suave, fluido. Y lo interesante de este libro es que no es un libro de ficción, sino que es un ensayo, ¿no? Y es un ensayo autorreflexivo, o sea, es un ensayo autoconfesional, que también eso es algo interesante también, ¿no? Desde, digamos, una perspectiva de estilo literario. A mí me parece que la obra de Patricia de Sousa es una obra todavía actual, contemporánea, ¿no? Porque ella empieza a publicar en los 90 y este último libro es del 2018. Bueno, lamentablemente ella fallece, pero creo que si eso no hubiera ocurrido, ella hubiese continuado con sus obras, ¿no? Es una obra muy importante en general, sus ensayos, sus novelas, porque ella es una autora que desde su propia experiencia, como lectores nos hace como ingresar a su mundo, a sus sensaciones, sentimientos, esas situaciones desgarradoras, fuertes, ¿no? Que implica irse a vivir a otro país, ser migrante y ser mujer, la condición de ser mujer en un contexto patriarcal que quizás ahora no lo sentimos con tanta fuerza, o en realidad depende del espacio en el que nos movamos, ¿no? Pero como les decía, pues hace un momento aparece el congresista Bustamante diciendo pues que las mujeres no podemos estudiar ciencia por razones biológicas, entonces sí es importante leer autoras como Patricia de Sousa porque justamente ellas tienen un discurso donde esto se pone en cuestión, ¿no? Y bueno, también le hacíamos la pregunta a la profesora Carla Sagástegui, ¿no? Por ejemplo, quizás el mismo término, ecofeminismo, quizás a algunas personas les puede hacer ruido, ¿no? ¿Cómo se podría entender quizás ese término de ecofeminismo? Bueno, yo personalmente me considero ecofeminista, yo personalmente. O sea, primero porque soy feminista y segundo porque estoy totalmente convencida de que debemos de luchar contra un sistema actual, que es un sistema que nos está llevando a la crisis climática, a la depredación del medio ambiente, a la destrucción de la biodiversidad, y en esa línea me siento muy cercana más bien a las mujeres que luchan en nuestro país poniendo el cuerpo, que son las mujeres de Tía María, de Espinar, las que están en defensa de sus territorios, en defensa del agua, en contra del extractivismo, que es el sistema económico en el que nos encontramos insertos, ¿no? Entonces,
el ecofeminismo es eso, o sea, precisamente es un feminismo que tiene en consideración esta crisis climática y que propone y plantea no solamente desde una perspectiva esencialista, sino desde una perspectiva en que la modernidad ha percibido a la naturaleza como una forma, como una especie de, digamos, de mujer ladina, ¿no? Que debe de ser controlada. Y más bien desde los pueblos originarios se piensa la naturaleza no como algo que está afuera de nosotros, sino como algo que está como en el entorno de nosotros. Es decir, nosotros somos naturaleza, nosotros formamos parte de la naturaleza y por lo tanto debemos defender a la Pachamama, a la naturaleza, al agua, a los humedales, a los ríos, a las lagunas, etc. Así que yo estoy convencida y espero convencer a los demás. Bueno, el ecofeminismo tiene bastantes vertientes, ¿no? Empieza en los años 70, porque empieza en los años 70, digamos, la postura ecológica a ser una postura importante, ¿no? Recién se cobra conciencia de, bueno, cómo nos estamos destruyendo. Entonces, el ecofeminismo tiene diversas tendencias. Una tendencia esencialista que cree que la mujer de por sí es la que cuida, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que más allá de esencias o no, socialmente, sí a muchas mujeres se nos encarga esa labor, o algunas lo hacen sin siquiera tener, digamos, mayor conciencia feminista. Estoy pensando en Máxima, por ejemplo, Máxima Cuña, ¿no? Pero luego tenemos que pensar también en que el feminismo tiene una postura de un nuevo orden social, ¿no? Y si desde el feminismo ese nuevo orden social no solamente implica a las personas, sino también a todo el sistema en el que nos movemos, que está ahorita en una crisis muy grande, ¿no? Por el cambio climático, es bastante obvio, no es algo que no se puede negar. Entonces, el ecofeminismo es, digamos, un feminismo que no solamente mira los derechos de la mujer, sino que ve en el entorno la situación que se está dando, ¿no? Y se apoya, como había señalado Rocío, a las mujeres que son las luchadoras, ¿no? Por proteger el medio ambiente y que, bueno, son asesinadas, son maltratadas, y la verdad que vivimos actualmente en una situación así, ¿no? En diferentes partes del Perú. Hay más temas también que tienen que ver con la ecología, por ejemplo la minería, ahí también no participan las mujeres como mineras, pero sí en la trata, ¿no? Entonces, el tema, digamos, no solamente es la ecología en el sentido del entorno, sino también la ecología como un sistema, en sentirnos parte de un sistema y cómo dentro del sistema se están dando estas situaciones pues injustas, de explotación, de violencia, ¿no? Y desde su experiencia, tanto como, bueno, poeta, abogada, política y también activista, ¿no? ¿Cómo podrías, o cómo ve usted, cómo percibe usted que pueden dialogar todos estos campos cuando se piensa, por ejemplo, en las luchas de las mujeres, en las luchas de los pueblos indígenas y los propios territorios, ¿no? Como estaba mencionando. Bueno, yo creo que urge, ¿no? O sea, primero, un asunto fundamental es que hemos llegado a esta situación por una propuesta economicista de la vida, por una propuesta que se centra en convertirlo todo en mercancía, y esa propuesta viene, por supuesto, desde, digamos, el capitalismo extractivista, que es la forma de capitalismo tardío de la actualidad, ¿no? Y con un sistema de lógicas que viene desde la modernidad, es decir, de la Revolución Francesa, pensando, ¿no? en esa idea de que el sujeto, ¿no? Es el ser humano, bueno, no el ser humano, el hombre, porque, o sea, la sujeta mujer recién nos hemos ido incorporando, ¿no? Y que esta, digamos, relación que tiene el ser humano con todo lo demás es de lucha y de pelea, ¿no? Yo creo que esta propuesta que plantean los pueblos indígenas, como el buen vivir, o las mujeres, como el tema de los cuidados, etcétera, son propuestas que proponen, disculpa la redundancia, un giro, ¿no? Un giro epistémico. Y ese giro epistémico está vinculado con la defensa de la vida. Ya no la defensa de la ganancia, la defensa del dinero, sino la defensa de la vida misma, ¿no? De hecho, Rita Segato, la gran antropóloga argentina, sostiene
de que hay como dos mundos, ¿no? El mundo que defiende la vida en sí con su fluidez, que es inconmensurable, y el otro mundo que es el mundo de lo mesurable, de lo cosificable, que cosifica la vida, ¿no? Y en tanto que la vida se cosifica, se vuelve algo inerte, muerto, mercadería, mercancía. Claro, ¿no? Y bueno, retomando quizás un poco el libro que se acaba de presentar, ¿no? La segunda parte era Crisis del Patriarcado, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo puede notar o cómo quizás también se puede abordar ese tema o cómo lo ve usted desde la literatura o incluso quizás en la política también, donde es el campo que se mueve usted? Bueno, sí, bueno, un tema fundamental que me parece que debemos de recuperar es lo siguiente: decirle a las compañeras, mujeres, a las jóvenes feministas que el enemigo no es el varón, al contrario, hay que hacer del varón un aliado. El enemigo es el patriarcado. Y el patriarcado no solo se sostiene sobre los brazos de los varones, sino también sobre los brazos de muchas mujeres que asumen, ¿no?, una ideología antimujer ellas mismas, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, Dina Boluarte, ¿no? Dina Boluarte, que la verdad como política nos ha fregado a todas las mujeres políticas. ¿Por qué? Porque ha puesto en evidencia ella que con su comportamiento, es un comportamiento, pienso yo, de huida hacia adelante. Ella está huyendo permanentemente, pero huyendo hacia un abismo, ¿no? ¿Por qué? Para comenzar, cuando ella decidió quedarse hasta el 2026, hubo una ruptura y se le percibió en el sur andino especialmente como una traición. Pero ella siguió adelante, ¿no? Y hubo 49 muertos. Y eso, bueno, fue algo muy fuerte para los peruanos en general. Y es por eso que ahora pues tiene esta, digamos, aprobación del 4%, ¿no? Que es una aprobación ridícula, hasta el 3% ha llegado, ¿no? Y todo esto está bastante, digamos, vinculado con esa manera frívola de percibir el poder. Porque realmente, o sea, después de 49 muertos, que te operes de la nariz y de las arrugas, es una cosa inconcebible, inconcebible. Para mí es algo verdaderamente inconcebible, ¿no? Entonces, realmente creo que ella está desfasada absolutamente de la realidad y apoyada por los sectores que la odian, pero que la están manteniendo en el poder. El fujimorismo, el acuñismo y el serronismo, que también la mantiene ahí, pero la detesta y la desprecia, ¿no? Entonces, estamos en una situación de policrisis tremenda y yo creo que esa policrisis está también vinculada con esta crisis patriarcal que no la asumimos como tal. O sea, lo que debemos de pensar realmente desde el feminismo y desde el ecofeminismo es que debemos de reconstruirnos, ¿no?, como país, buscando no solamente, digamos, producir y producir, sino defender la reproducción humana también, que es fundamental y que las mujeres la cargamos en nuestros hombros. Genial. Y bueno, ya la última pregunta para no abusar de su tiempo también, ¿no? ¿Qué papel juega la poesía y la ficción quizás en la defensa de la naturaleza y de los derechos humanos desde su perspectiva? Un papel fundamental, de verdad, es bien importante. Yo cada vez leo más cosas interesantísimas que incluso tienen años de años, ¿no? Es justo Carla Sagasti, ahora que hemos estado presentando el libro de Patricia, nos decía algo interesantísimo, ¿no? Y es como las mujeres de la antigüedad, por ejemplo, las beguinas en la Edad Media, en el año 1000, recogían flores, recogían hojas, recogían toda una serie de plantas que convertían en medicina y tenían un conocimiento especial de todo eso, ¿no? Y todas ellas fueron perseguidas después por la iglesia, que las consideraban brujas. Entonces, hay que repensar la historia desde este enfoque más, digamos, feminista y ecologista para encontrar esos puntos que de repente desaparecen en una historia más tradicional, ¿no? En una historia que oculta a las mujeres y que oculta estas luchas ecológicas también. Y, por ejemplo, ¿cuál sería, digamos, en general, ¿no? Quizás no solo de feminismo, sino también ya que menciona
otros ámbitos como por ejemplo la minería, ¿no? El tema también territorial, ambiental, ¿no? ¿Cuál sería la importancia de tener esa visibilidad de las minorías, podríamos decir, en las expresiones literarias, artísticas, culturales? Bueno, ahí el asunto se vuelve más complejo aún, porque no todos en el Perú somos cultura escrita, también hay bastante cultura oral, ¿no? La cultura quechua es oral, ¿no? Entonces también implica, si quisiéramos tener una mirada ecológica, en ese sentido también implicaría que nosotros podamos reconocer estas otras formas literarias como parte de nuestro ecosistema cultural, ¿no? Creo que eso sería muy importante. Ver el rol de las mujeres, ¿no? Usualmente las mujeres están más vinculadas al canto, habría que ver cuántas de estas mujeres son compositoras, ¿no? Y encontrar ahí también una vena literaria, ¿no? Entonces sí, creo que la literatura, si la miramos desde un punto de vista ecológico, vemos cómo nos vinculamos con la sociedad, cómo es nuestra cultura, cómo se manifiesta y reconocer la diversidad, porque eso es lo que propone la ecología, ¿no? No se impone una sola cosa, una sola manera, un solo cultivo, sino que nos reconocemos como diversos y cómo encontrar el equilibrio dentro de esa diversidad. Y quizás, bueno, ya para acabar entonces esta mini entrevista, digamos, por ejemplo, al decir ecofeminismo, ¿cuáles serían quizás las autoras o artistas, quizás en todo caso que, bueno, quizás para también recomendación, ¿no? Que podrían venir a la cabeza y que podrían consultar? Bueno, definitivamente la obra de Rocío Silva Santisteban, la obra de Patricia de Sousa, pero en general me parece que el ecofeminismo, sus ramos más fuertes han estado en Estados Unidos. Yo recomendaría mirar por ahí. También en Francia ha habido bastante desarrollo del ecofeminismo y creo que estamos en tiempos de esperar a que crezca acá también en el Perú y que tengamos más mujeres que se dediquen a ese tema, ¿no? No solamente desde la literatura, sino también el activismo. Bueno, muchísimas gracias, profesora Carla. Bueno, eso sería todo, profesora. Muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que les haya gustado el video. Llegamos a grabar esas entrevistas con las profesoras y también llegamos a comprar un libro. No llegamos lamentablemente a comprar el de Patricia de Sousa, pero conseguimos otro. Sí, que es este de acá. Mi vida con Enrique Gómez Garrillo, de Sola Aurora Cáceres, una autora que ya hemos tocado en el podcast, ¿no? Con la profesora Ainaí. De hecho, que justamente es la edición crítica y tiene un estudio preliminar de esta profesora, de Ainaí Morales Pino y Elena Grau Llevería. En todo caso, bueno, a lo mejor también tenemos que decirle a la profesora a ver si nos dedica el libro. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales como 2 Capricornios y un libro 01, ¿no? ¿En dónde estamos? En Instagram estamos como 2 Capricornios y un libro 01. En TikTok estamos como 2 Capricornios y un libro. Y en YouTube estamos como 2 Capricornios y un libro. En Spotify, bueno, el podcast está igual siempre ahí. Y bueno, no se olviden de comentar qué les pareció el video, si concuerdan con las posturas de las profesoras, Rocío Silva Santisteban, con Carla Sagasti, si también habían escuchado este término del ecofeminismo, ¿no? Y en todo caso, sí debimos haber comprado el libro de Patricia de Sousa. o si ya lo tienen, comenten qué tal les pareció el libro. Entonces, sí, eso sería, creo. Y hasta un próximo video.